15 de noviembre, tan solo 5 días después de haber juramentado. El precio de las marchas obviamente ha sido demasiado alto. Inti Sotelo Camargo tenía 24 años, recibió 4 balas en su pecho. Algunos medios nos cuentan que él estaba apagando las bombas lacrimógenas cuando le dispararon. Brian Pintado Sánchez tenía solo 22 años y recibió al menos 10 balas, incluso una bala en su cabeza. Los 2 jóvenes eran estudiantes. Un otro joven, quien estaba desactivando bombas lacrimógenas, John Cordero Morales, recibió una bala en la columna y ya no va a volver a caminar. Hasta ahora no se encuentran sanciones para los culpables en la policía o en las costas de alto cargo. Quisiera preguntar a las panelistas si nos pueden decir un poco cuál es la situación ahora en Perú, qué está pasando en las calles, cuáles son los sentimientos del pueblo respecto a la justicia para Brian y Inti. Si empezamos tal vez primero con Akemi y luego Isabel y José. Hola a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, primero disculparme, pero estoy con una fuerte gripe y quizás no tengan también el retorno, mis oídos están un poco tapados, pero bueno, un poco para responder, no sé si puede responder realmente esa pregunta estando en Alemania. Es un poco difícil para los peruanos que vivimos afuera. Yo estoy muy poquito tiempo, alrededor de 1 año, y ha sido sumamente angustiante porque el cambio horario hace que nosotros hayamos estado todo el tiempo amaneciéndonos, viendo todo lo que pasaba, las imágenes eran muy fuertes y por supuesto no hay canales de los grandes medios de comunicación contándonos la realidad de los hechos, ¿no? Entonces ese es un tema importante que para nosotros ha sido fundamental, todo esto de los medios alternativos, ¿no? Como Huayca, e incluso otras páginas pequeñas, ¿no? Comunicambio, porque son estas páginas las que estaban en los hechos mismos, ¿no? Donde ocurrían todos estos hechos de violencia y uno veía, ¿no? Y realmente te quedabas muy, muy triste, ¿no? Por la situación y por impotencia de no poder también estar ahí apoyando, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño grupo aquí, los peruanos, peruanas en Europa, nos hacemos amigos entre países más o menos vecinos, ¿no? Yo tengo mucha amistad con un compañero en Madrid, y es que muchos hemos, no perdido a nuestros amigos, pero sí dejado un poco el contacto por el cambio horario, ¿no? Entonces con ellos íbamos comentando un poco la situación, qué era lo que se venía, ¿no? A través de otros medios también como podcast, ¿no? Que nos ayuda un poco a contextualizar y, por supuesto, la lucha de las compañeras, como es el caso de Isabel con Citobur, que durante toda la pandemia se venían manifestando. Entonces, todos esos episodios han sido muy importantes para, o todas esas redes han sido muy importantes para que los peruanos en el extranjero también nos movilicemos, ¿no? Y de cierta forma, siempre se dijo, y todos los videos salen, todos los departamentos, ¿no? Piura, Ucayali, Pucallpa, Lima, pero también había peruanos en todas partes del mundo saliendo a las calles, ¿no? Y la movilización también ha sido muchas veces promovida por jóvenes, ¿no? La primera movilización, yo vivo en Hamburgo, en Alemania, y la primera movilización que se hizo fue organizada por unos jóvenes de la Universidad de Bremen, ¿no? Peruanos, ¿no? Y bueno, había también de todas las edades, por supuesto, pero la emoción, o en todo caso la iniciativa, estaba mucho más de parte de jóvenes, ¿no? Como es lo que también se ha mostrado en toda la manifestación, en toda esta movilización, ¿no? Ahora yo creo que también hay una politización muy interesante
tanto puedo hablar un poco porque estoy metida en los grupos de peruanos en el mundo, peruanos en democracia, y desde ahí puedo observar más o menos cómo algunos compatriotas tienen ahora más responsabilidad por lo que está pasando en el Perú. Eso es un punto también bastante interesante, porque tras la reforma política se da esta situación donde peruanos en el extranjero van a tener 2 representantes en el Congreso, ¿no? Eso supone que hay un interés por parte de los que vivimos afuera, ¿no? Por ocuparnos de ciertas agendas que en muchas ocasiones nos han dejado en la nada, porque el Estado, por supuesto, así como está ausente en muchas cosas que pasan en el mismo país, peor con los peruanos en el extranjero, ¿no? Más sentimos la presencia del Estado en otros países que en nuestro propio país, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna manera también es visible y es una nueva oportunidad. Y también hay consignas interesantes afuera, ¿no? Como nueva constitución, o sea, en todas las fotos que puedan ver de peruanos haciendo manifestaciones en Francia, en España, en Italia, van a ver también la consigna de nueva constitución, ¿no? Entonces también es un tiempo importante desde ahí, ¿no? Ahora estamos también muy atentos, intentando más o menos entender el tema de los conflictos que aparecen, ¿no? Por el conflicto agrario, ¿no? Estas propuestas que responden a un hartazgo, por supuesto, de muchos años, ¿no? Con una constitución que ha permitido solamente el beneficio de los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Los que tienen el poder realmente, y los empresarios que han hecho siempre sus juegos y como siempre están intentando ahora, a través de la represión, minimizar o tratar de apagar eso que ya no se puede, ¿no? Porque ya es insostenible de la forma como están viviendo los agricultores. Y en ese sentido también me parece importante este espacio que se abre, ¿no? La discusión que se abre para peruanos en el exterior, para un poco también volver a lo que está pasando en nuestros países, en nuestro país, y es importante también ver cómo hay una ola interesante, ¿no? De hartazgo, ¿no? Contra la clase política en toda América Latina, ¿no? Aquí también hay muchos grupos, no solo de peruanos, sino de latinos, y nos llamamos para solidaridad. Por ejemplo, muchos ataques también en Colombia pasan, ¿no? Muchas muertes, y nos invitan, entonces vamos ahí con nuestro cartel, peruanos, argentinos, bolivianos, estamos ahí, ¿no? De pronto, lo de Guatemala ahora, ¿no? Entonces, la represión policial, ¿no? Vamos entonces también ahí a apoyar a la gente también de Guatemala, a nuestros hermanos y hermanas de Guatemala, ¿no? Entonces, eso me parece también importante, el debate que se abre sobre el tema de la represión y, por supuesto, la necesidad de que haya una sanción inmediata, ¿no? Es una exigencia de todos y todas, ¿no? Por la muerte de Inti y de Brian, ¿no? Y eso es algo que se está viendo mucho en el mundo, ¿no? En Francia también hay muchas manifestaciones en contra de la violencia policial, ¿no? Y también sucede en Chile, y ahora en Perú es una nueva oportunidad que se abre, ¿no? Ya, gracias, Creo que por lo pronto esto. Ya, gracias. ¿Y Isabel? Hola, bueno, buenas tardes, Buenas tardes. Ita, buenas tardes, Akemi, gusto de verte. Buenas tardes, Mariano. Y la verdad estoy agradecida, emocionada por este espacio que ustedes me han dado. Mi nombre es Isabel Cortés, yo soy trabajadora de limpieza municipal y actualmente soy secretaria de la mujer del sindicato de Citobur. Y entonces, bueno, desde acá, de Lima, Perú, bueno, estoy en mi hora de refrigerio, voy a tratar de hacerlo rápido porque termina la hora de refrigerio y ya tengo que iniciar mis labores. Bueno, es un poquito difícil, pero nada imposible. Bueno,
Desde acá de Lima, Perú, yo quiero decirles, pues, la verdad que en todo estas protestas que hubo de los jóvenes, lo que sucedió con estos dos jóvenes, con Inti y Brian, la verdad que hay un sentimiento entre los peruanos, entre de los jóvenes y sobre todo de las mujeres, de las madres. Por ejemplo, yo como madre, eh, tenemos un resentimiento hacia nuestros gobiernos muy fatal. Sentimos una angustia, sentimos una cólera, que nos sentimos impotentes, porque estamos viendo hasta el momento que no hay justicia, no se está haciendo justicia por estos dos jóvenes que han fallecido y por el otro joven que quedó, que nunca más se va a poder parar, nunca más va a poder caminar. Estamos nosotras, las trabajadoras, por ejemplo, de limpieza, estamos indignados con este gobierno que tenemos, con todo lo que ha pasado, porque no se ha encontrado justicia y todo se está pasando así por agua tibia. Hasta ahora el gobierno sigue ahí peleándose entre el ejecutivo y el legislativo. Al parecer que entre ellos hay competencia, quién tiene el más poder, quién manda a quién. Entonces creo que eso es de nunca acabar. Sí. Por ejemplo, tenemos compañeros trabajadores del sector agroexportación, están en protesta, están en reclamos por mejores condiciones salariales, por mejores condiciones de trabajo, por mejores condiciones de vida. Pero estos señores siguen peleándose entre ellos. Ayer hubo una elección para derogar su decreto de ellos que habían presentado, pero lejos de darle solución, le han dado la espalda una vez más. Estos señores congresistas que han estado ahí en el Congreso le han dado la espalda a este sector de trabajadores. Y es así. Así como le dan la espalda a ellos, nos dan la espalda a todos nosotros los trabajadores. Sí. Del sector de limpieza, del sector de textil, del sector de industria. Ellos dicen de que activar la economía del país, pero ese es un falso discurso. Lo primero que hacen es precarizar a los trabajadores, recortarles sus derechos, recortarles sus condiciones de vida, recortarles su salud. Con eso nunca va a haber reactivación de economía del país. De lo contrario, se empobrece más. Ahí se sacan préstamos del Banco Mundial. Ahorita este gobierno, el gobierno que cambió, que ¿por qué hubo también esa protesta de los jóvenes? Porque cansados de tantas mentiras que hubo de parte del gobierno de Vizcarra cuando estaba, y hubo ahí una pelea entre quién va a quién, con los del Congreso, con el presidente del Congreso, Manuel Merino, que a toda costa quiso ser presidente, y si no lo lograba quería hacer un golpe de Estado, porque habían programado para que lo vaquen a Vizcarra, y a su lado de eso estaba llamando a los militares, ¿no? A la fuerza militar para que según ellos dice, para que intervengan, para que esté todo en orden, pero no, era un tema de que quería un golpe de Estado, que si no le daban la presidencia a él. Y es por eso que también los jóvenes salieron a protestar, se rebelaron. No todos nos dimos cuenta, los trabajadores nos dimos cuenta de que estaba ahí buscando realizar un posible un golpe de Estado.
y es por eso que todos salimos a protestar y logramos sobre todo los jóvenes lograron la democracia, rescatar la democracia. Y es por eso que estamos ahorita con el actual presidente Sagasti. Pero como es un político de la derecha neoliberal, pues de igual, la misma, como decimos, la misma canción está siguiendo, ¿no? Lo mismo, la misma precarización para los trabajadores, no está defendiendo a su pueblo, no está escuchando a la gente, a la ciudadanía. Por eso nosotros los trabajadores seguimos saliendo a las calles, seguimos protestando, seguimos organizándonos más, ya que, como dijo antes la compañera Kemi, nosotras durante la cuarentena, durante la pandemia, hemos salido a protestar porque el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, estaba realizando un concurso público. Era el único alcalde del Perú que estaba realizando un concurso público en plena pandemia. Entonces nosotros indignados de todo eso también salimos, por eso hemos salido todo ese tiempo a protestar en las mañanas, en la tarde, y de pasada exigir a que cumpla con una sentencia de la Corte Suprema que habíamos ganado el 18 de octubre en el 2018, que hasta marzo, junio, julio no cumplía, a tantas propuestas, a tantas protestas, a tantas marchas, a tantos escándalos, ahí recién se animó a cumplir esta sentencia de la Corte Suprema, en la cual un grupo de trabajadores de limpieza municipal pasaron a planillas de la municipalidad, tal como decía en la sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Y lejos de eso, lejos de cumplir eso, así como indicaba, estaba realizando su concurso público, también a base de nuestras protestas, marchas, bulla que le hicimos a la municipalidad, al alcalde. También el 21 de septiembre logramos de que la municipalidad anule ese concurso público. Era porque estaba bien claro de que ese concurso público era ilegal. Por eso se dio cuenta o de repente le dijeron que que eso no iba, pues porque tantas bullas, tantas protestas que estábamos haciendo, y pues se logramos a que mis compañeras que se quedaron ahí en la concesión sigan trabajando hasta el momento, ¿no? Ya. Pero eso no termina ahí. Tenemos una acción de amparo que ha presentado la municipalidad que busca anular la sentencia de la Corte Suprema. Ajá. Esa acción de amparo la ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Ya hubo una segunda audiencia de que nos ha ratificado el segundo juzgado constitucional, ha ratificado la sentencia de la Corte Suprema, donde le indica de que los trabajadores de limpieza, por ser un servicio esencial primordial, tal como dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, ha ratificado así y que los trabajadores seamos de la municipalidad. Pero la municipalidad, como es tan rebelde, terco, ha apelado y ahora estamos con una apelación al Tribunal Constitucional. Bueno, eso demorará un año y medio tal vez para que programen la última audiencia. Entonces todavía estamos en un peligro de quedarnos en la calle, todavía estamos con esa tensión de que el Tribunal Constitucional, si le da la razón a la municipalidad, nos podríamos quedar en la calle, ¿no? Sin trabajo, y ya que todavía acá en el Perú todavía no se ha terminado la etapa de la pandemia, hay un comunicado de que haya una posible segunda ola de este COVID-19 que ha golpeado mucho a nuestro país. Entonces, estamos ahí con esa tensión todavía, estamos con esa preocupación
pero no nos quedamos callados ni de brazos cruzados. El que nos hayan puesto una tapabocas en la boca, eso no quiere decir que nos van a callar, que nos van a tener con la boca cerrada. Vamos a seguir con más ganas, con más energía para seguir protestando, para seguir reclamando de que los trabajadores de limpieza somos trabajadores esenciales, somos los primordiales del servicio de las municipalidades y de los vecinos, que gracias a nosotras mantenemos limpio y saludable a los vecinos y protegemos a nuestro medio ambiente con la labor que realizamos. Por eso, hasta que nos respeten eso, vamos a seguir luchando, vamos a seguir reclamándole a todas las instancias. Ahora estamos protestando, esta semana estamos protestando y vamos a seguir protestando en el frontis del Congreso. ¿Por qué? Porque hemos presentado un proyecto de ley en febrero de este año y queremos que ese proyecto de ley que hemos presentado, donde estamos exigiendo a que se elimine la tercerización, ¿no? Entonces, eso estamos impulsando para que se apruebe. Ya subió ¿cómo se llama? Ya subió a mesa de debates y está listo para que sea debatido y sea aprobado por los congresistas. Y es por eso es que nuestra lucha continúa, ya no en el frontis de la municipalidad, en los alrededores de la municipalidad, donde nos echaban agua, nos pegaban, nos retenían todo. Ya no es ahora, ya no es en esa dirección, ahora es en la dirección del Congreso. Sí, ayer usted tuvo reunión con Mirta Vázquez, la vicepresidenta, ¿no? Exacto, sí, buscamos una reunión con la presidenta del Congreso para hacerle ese compromiso que vea todo, que haga todo lo posible, que agote todas las posibilidades de que se apruebe esa ley de la eliminación de la tercerización, porque ya estamos cansadas de que las municipalidades, los alcaldes, no solamente de Lima, a nivel nacional, han agarrado esa costumbre, ¿no? Esa modalidad de usar a la tercerización para lavarse las manos, para evadir responsabilidades sobre sus trabajadores, para hacer negocio. Es por eso estamos hartas de todo eso, es por eso que estamos exigiendo que se apruebe esa ley. Pues le dijimos a la presidenta Mirta Vázquez que es muy importante para nosotros los trabajadores que se apruebe esa ley y cuanto antes. E inclusive los llevé como ejemplo de lo que sucede con los trabajadores de limpieza. A un par de compañeros de trabajadores de limpieza pública del Callao, SLIM. Les llevé un ejemplo de lo que la tercerización que utilizan las municipalidades, lo que sucede con los trabajadores. Nuestros compañeros de SLIM Callao solamente tienen un comunicado de que van a trabajar solamente hasta el 30 de diciembre. No. Después no solamente son 2, 3, son cientos de trabajadores, o sea, cientos de familias que se van a quedar en la intemperie. Y es por eso ese claro ejemplo se lo he mostrado ayer a la presidenta del Congreso y ojalá pues que me haya escuchado, ojalá que haya escuchado nuestro clamor, nuestro pedido, nuestra súplica. Sí, seguro que sí. Sí, ojalá y espero que se apruebe todo. Y pasamos a José. Así es. Gracias, Isabel. Ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo desde Lima a las compañeras que están en el panel, a Kemi y a la compañera Chabelita, que mira, nos encontramos ahora en el Zoom, pero ahí mi amiga de Twitter.
Mucho gusto, y acompañamos y reconocemos en la lucha de las trabajadoras, eh, en realidad, una de las expresiones de esperanza del país en estos momentos tan difíciles que vivimos, ¿no? Eh, bueno, me presentaron como abogado de la Corte Interamericana, y quisiera aclarar que he trabajado 1 año y medio como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en estos momentos ya no estoy trabajando ahí. Estoy ahora asumiendo un reto más difícil. De hecho, trabajo con Mirta Vázquez. Yo soy parte del equipo de Mirta Ah, ya. Vázquez de hace poco, y lo comparto aquí también porque sé que es un espacio de investigadores y activistas en el que uno puede siempre confiar y compartir este tipo de cosas, ¿no? Pero el reto que se está asumiendo es muy difícil, porque es como estar rodeado de un nido de corrupción, ¿no? Es una situación muy precaria e inestable que vive el país. Se siente en el Parlamento, y sobre todas las cosas, se siente en las calles, ¿no? Yo quisiera decir, ya que me permiten compartir un poco de qué cosa está ocurriendo, quisiera decir que lo que vemos es que no es un caso solamente peruano, ¿no? Es una expresión en varios países de América Latina con patrones similares, ¿no? Y lo que vemos nosotros es lo que podríamos decir el desborde de la corrupción, ¿no? Es decir, que la corrupción que siempre ha existido, ¿no? Ha llegado a un nivel en el cual es tan evidente. También hay peleas internas entre los aparatos o los grupos de poder que revela esa corrupción cada vez con más evidencia, ¿no? Y desde hace varios años, yo diría que quizás un punto de quiebre fue el caso de Odebrecht en América Latina, enjuiciando a los más altos políticos y empresarios de los países, ¿no? A nuestros presidentes, a todos inmiscuidos en corrupción, en la cárcel, o estuvieron en la cárcel o van a ir a la cárcel pronto. Y esto ha sido tan claro a los ojos de la gente que hay un descrédito cada vez más profundo, ¿no? No se cree absolutamente nada en los políticos. Yo creo que eso lo puede decir cualquier persona en casi todos los países del mundo, pero en América Latina se siente de tal manera que uno puede decir sinceramente que esa clase política no duraría con vida en una protesta en la calle ni un minuto. La gente está completamente harta de esa gente, de los políticos. Pero en el último año lo que ha ocurrido es esta crisis de la pandemia, que ha golpeado económicamente a la gente más pobre del país. Y entonces esa crisis ha vuelto a revelar como una radiografía de la desigualdad en la que vivimos. Es decir, vemos a los políticos robando y negociando, y por otro lado, veo cómo mi situación, que ya era precaria apenas para sobrevivir en este mundo, ¿no? Se golpea por la pandemia, ¿no? Porque me quedo sin trabajo, me quedo sin economía, me quedo sin educación, ¿no? Y esa indignación florece con mucha más fuerza, con mucho más pundonor, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucedió en noviembre en el país fue esta pelea de la que habla la compañera Chabelita, que es un golpe de Estado entre Vizcarra, acusado de corrupción, muy seriamente además, no son bromas lo que tiene él, y otro grupo más corrupto que él, o varios grupos más corruptos que él, diciéndole, te vas por corrupto, ¿no? Y entonces, en ese juego que hemos visto muchas veces en los últimos años, no es la primera vez, pero la condición era este nivel de sufrimiento tan grande. Entonces, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero el vaso está lleno de muchas gotas antes, ¿no? Está lleno de una serie de injusticias que vemos cada vez con más claridad. Entonces, en noviembre se movilizan los ciudadanos, mucha juventud, ¿no? Con cansancio, con indignación, y por supuesto
la incapacidad de las instituciones es notoria y la única versión de respuesta es la represión, el uso de la fuerza policial, en este caso no fue militar, pero policial, indiscriminado, abusivo, violatorio de los derechos humanos, ¿no? Se mueren 2 jóvenes asesinados por la policía, ¿no? Directamente por la policía, ¿no? John Cordero queda inhabilitado probablemente de por vida. Hay otros 80 heridos, entre los cuales yo he contado 30 heridos graves. O sea, son datos de la Coordinadora de Derechos Humanos. Hay una serie de desaparecidos. Dicen, pero ya aparecieron. Desaparecieron 48 horas, es suficiente para que califique como un crimen contra los derechos humanos, son desaparecidos, ¿no? Y lo que ocurre es una cosa que se llama impunidad, que es lo que permite que esto se repita una y otra vez. No se puede investigar a los policías asesinos porque son ellos mismos los que encubren la capacidad probatoria de los fiscales o de los abogados, ¿no? No se puede enjuiciar a los políticos responsables, quienes ordenaron la represión, porque es un sistema de impunidad que funciona perfectamente. Y entonces aquí lo que yo quiero decir, que me parece muy importante entender, y que yo quisiera felicitar y saludar el material audiovisual, que es espectacular, conmovedor, triste, pero al mismo tiempo bueno en información, pero también quisiera decir que hay algunos periodistas que se presentan ahí que no han jugado el rol más transparente, ¿no? En el proceso de información de la verdad de lo que ha ocurrido, ¿no? Y, por ejemplo, aparece Marcos Cifuentes, que en uno de sus programas dice, esto es gravísimo y el presidente se tiene que ir, porque es la primera vez que violan derechos humanos de esta manera, ¿no? Y es la primera vez que matan así a los jóvenes. Y lamentablemente para mí eso es casi un fake news, eso es una cosa muy, muy grave que se pueda invisibilizar los más de 180 muertos en protestas sociales en los últimos 15 años en el país, ¿no? Sí, y yo lo digo porque como investigador en derecho, yo he acompañado muchos de los procesos de personas muertas y asesinadas en protestas en varios lugares del país, ¿no? Y me duele escuchar que puedan negar que esos asesinatos por policiales existieron también contra gente que ha protestado de manera legítima y pacífica en muchos lugares del país. Lo que pasa es que ha sucedido en Lima, que tampoco es la primera vez que sucede en Lima, ¿no? Pero ha sucedido en Lima, en el centro de las luces, ¿no? Y entonces es esta la cosa que aparece como novedosa, la indignación, pero en realidad hay una larga historia de violencia policial y militar y de criminalización de las protestas que viene desde mucho tiempo antes, ¿no? Ahora, estas movilizaciones ciudadanas que nosotros hemos visto en noviembre son movilizaciones que ha expresado la juventud de hartazgo, pero también hay que decirlo que ha sido bastante urbana, ¿no? En Lima y en varias ciudades, en casi todas las ciudades del Perú, pero urbana, ha sido un fenómeno urbano, ¿no? Sin embargo, no se ha visto movilizarse como otras veces a pueblos indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Y trabajadores del campo. Entonces, esa protesta está ahí todavía pendiente, luchando por esclarecer los asesinatos de los jóvenes, pero no ha sido conectada con otras luchas del campo que han sufrido esta criminalización también, y que en cambio hoy día ya apareció, ¿no? La misma situación, corrupción, negociación de intereses económicos, precariedad de la vida de la gente, y hoy día hay paro nacional en todos los trabajadores agrarios del país, y acaban de reportar hace media hora a la primera persona muerta en las protestas, ¿no? Rubén Muñoz, si no me equivoco, lo han matado en Lambayeque, en el norte, protestando, ¿no? Y por supuesto, yo les aseguro con pena que será impune, no investigarán ni enjuiciarán a nadie, porque ese es el patrón de estas muertes de la gente que protesta, y especialmente de la gente pobre, trabajadora del campo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día en el Perú es, podríamos decir, yo diría, la crisis
absoluta de las instituciones, no son capaces de reformarse, no son capaces ni siquiera de investigar un asesinato de un joven que hemos visto morir todos, no son capaces. La policía ahorita está que se pelea internamente, no puede investigar un solo asesinato. Lo que vemos es una crisis de corrupción, y ahorita en el paro agrario lo que vemos es la captura del Estado por los intereses económicos, ¿no? Que Chabelita lo conoce mejor que yo, pero lo sabemos porque ese régimen laboral agrario corta los derechos de los trabajadores por la mitad, le baja el impuesto a la renta al 50% a todas las empresas agroexportadoras del Perú, que en los últimos, como dijeron, en los últimos 20 años desde el 2000, subieron 800% su producción, y los salarios de los trabajadores no subieron ni 2% en la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es algo muy triste, si lo queremos ver, una crisis profunda. Del lado de la esperanza, yo diría que lo que vivimos es un momento constituyente, ¿no? La capacidad de reinventar o reformar esas estructuras que tienen que nacer, por supuesto, de las clases populares, de las clases que sufren este momento trágico que vivimos en el país, y no debe surgir de esta clase política una nueva constitución, no debe surgir una nueva constitución, ni siquiera de los profesores de derecho constitucional, que viven también en esa élite, en esa burbuja, que ha protegido durante muchos años ese sistema. Tiene que venir de una asamblea popular constituyente. Desde ahí yo creo que nace por lo menos una pequeña luz de esperanza, pero es muy difícil la situación en estos momentos. Sí. Sí. Tal vez seguimos con ese, donde dejaste, con el proceso constituyente. ¿Qué dirías para que sea el proceso lo más participativo posible? ¿Qué hay que hacer? Porque lo que yo he escuchado, hay mucha duda en el proceso porque piensan, van a elegir otros nuevos corruptos nomás para hacer una nueva constitución. ¿Qué contestarías a ese crítica? José. Bueno, sí. Yo diría que es un riesgo cierto que debemos tener en cuenta, que una situación tan precaria de las instituciones y la apertura de un momento constituyente no garantiza que esta disputa vaya a generar o vaya a resultar a favor de las clases populares, del movimiento indígena, social. No es garantía por sí sola de que eso vaya a ocurrir. Por ejemplo, cuando la gente salía a pedir que se vaya el presidente Merino, en realidad no sabían qué iba a pasar. Si se iba Merino, ¿quién iba a ser el próximo presidente? ¿Quién iba a tomar el poder? Y de repente se iba Merino y llegaba uno peor. Y entonces igual la gente salió para decir fuera Merino. Y yo creo que salió porque no solamente existía esa consigna de fuera Merino, sino existía en realidad un sentimiento de fiscalizar, ¿no? De controlar, de una ciudadanía empoderada, mirando qué cosas estaban haciendo los políticos. Y entonces esa calle, mirando lo que hacía el Congreso, fue lo que permitió que las dos bancadas más pequeñitas del Congreso, con 9 y 7 congresistas cada uno, llegaran uno a la presidencia de la República del Perú y la otra a la presidencia del Congreso. Eso hubiera sido imposible por votación normal entre las fuerzas mayoritarias del Congreso, pero fue posible porque la gente estaba alrededor del Congreso esperando qué iba a pasar. Y entonces eso fue un poco la respuesta. Lo mismo pasaría con una Asamblea Popular Constituyente. No la vamos a poder hacer si seguimos con estas mismas reglas de juego que existen en el momento. Pero sí es posible que en esta condición tan precaria de crisis institucional se construya una asamblea verdaderamente participativa si es que hay movilización permanente de las calles, de los movimientos sociales. Y yo creo que esa es la disputa, ¿no? Es la capacidad de ser ciudadanía controlando
todo el ejercicio del poder. Es muy difícil, pero a mí me parece que hay unas experiencias en Bolivia, en Ecuador, en Chile, que hablan de procesos constituyentes más democráticos que los que tenemos en el momento, y que sí es posible hacerlo, ¿no? Pero no va a ser fácil, definitivamente. Sí. Bueno, Jasmine, tengo tal vez una pregunta para Kemi, ¿te parece? sí. No, en relación a lo que se venía hablando, de cuál es el rol, digamos, de los distintos sectores dentro de las protestas, me parecía interesante si a Kemi nos podía contar un poco cuál es el rol que están teniendo los sectores estudiantiles, los sectores de la juventud, en todo este proceso. Bueno, mencionar también que también participé como secretaria de Cultura de la Federación Universitaria de San Marcos, y creo que siempre San Marcos ha sido la que batutea un poco también en solidaridad con muchas marchas o muchas causas de justicia social, y también este momento estuvo adelante con muchos otros compañeros de diferentes organizaciones, ¿no? Yo realmente, de lo que he estado observando, por las edades que se han movilizado, ¿no? Y el interés que me genera ahora a través de las redes sociales, porque yo tengo 28 años, pero todavía no entiendo utilizar esas redes para informar, para agitar, para movilizar y sobre todo la coyuntura que estaba pasando, ¿no? Ahora también, ojalá no sea solamente como le dice José, ¿no? Hay un momento constituyente y que eso tiene que ser permanente para que se logre lo más amplio posible, la participación más democrática posible. Ahora, yo creo que una nueva constitución, sí, democrática y participativa, con participación popular, puede garantizar muchas cosas, pero no es la solución final. Creo que los muertos que ha puesto el pueblo o la organización siempre ha garantizado todos los derechos que se han ganado, ¿no? Entonces, no es la solución, pero estoy por una nueva constitución, pero no es la solución. La nueva constitución sería como un escenario para posibles situaciones, para posibles soluciones a las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, yo creo que la movilización de jóvenes, de mujeres también, que ha sido bastante importante, ¿no? En las marchas, desactivando las bombas, metiéndose justamente en la disputa más fuerte, ¿no? Con la represión tan rabiosa de la policía, ha sido también fundamental para poder destacarlo también, ¿no? Que las mujeres también hemos estado en todos los tipos de organizaciones, resistiendo y adelante, ¿no? Entonces, por ahí podría decir algo. Es una lástima, nuevamente digo esto, que no haya podido vivir ese momento. Seguro cuando vuelva a Perú muchos me van a contar muchas historias de estos momentos, porque uno de mis compañeros de San Marcos también fue desaparecido, y después pude conversar con él. Él no podía dormir, su situación también un poco complicada, y a veces conversamos porque cuando es de tarde por allá, aquí ya es de madrugada. Entonces a veces me manda mensajes cuando ya soy 2 de la mañana, pero si estoy despierta siempre intento responderle, ¿no? Y eso, asimismo también tengo un primo lejano que no veía muchos años, y también fue a la marcha. Es menor que yo, tiene 24 años, y a él le habían disparado en perdigones en la mano. Entonces está, creo que por su segunda operación. Entonces es bien complicado toda esa situación para las familias, ¿no? Que están sumamente angustiadas todavía por la recuperación de estos chicos, porque la mayoría los heridos mismos son muy jóvenes, ¿no? Entonces eso dice quiénes han estado dando la cara en esta situación tan crítica, ¿no?
Gracias a Kemi. Una pregunta del público para Isabel, tal vez ella puede retomar. Hay una consulta respecto a, bueno, a esta situación que un poco José planteaba, ¿no? De tanta desconfianza en las instituciones y en todo el sistema de partidos bastante alta en los últimos años, ¿no? Muchos cambios de presidente de manera turbulenta, hasta un expresidente que se suicidó. La pregunta entonces en este sentido es, ¿cuál es la situación? Digo, ¿por qué hay tanto nivel de inestabilidad política? Y si no hay un riesgo, la pregunta del público es si no hay un riesgo de, bueno, volver a situaciones, digamos, de los años 80, dice aquí, respecto a la violencia política, digamos, que esto escale en un nivel de violencia política más alto. ¿Qué te parece, Isabel? Bueno, para empezar, por ejemplo, Mariano, nosotros los trabajadores estamos exigiendo ya a este nuevo gobierno, a Sagasti, de que en estas elecciones que va a haber el 11 de abril de este año, que incorpore una ánfora adicional para preguntarle al pueblo por una nueva constitución, porque eso es lo que están pidiendo los jóvenes, una nueva constitución, porque la que tenemos está hecho, lo hizo un dictador, entonces, y esa constitución la que tenemos está todo a favor de los empresarios, a favor de los bancos, a favor de todos ellos. Y casi nada, esta que protege al trabajador, que protege nuestro medio ambiente, que proteja nuestra salud, nuestra educación. Nada de eso hay en esta constitución que tenemos. Todo es una constitución precarizadora, mercantilista. Entonces, nosotros, los trabajadores, pensamos de que si cambiamos esta constitución, podría cambiar la situación que estamos pasando, que vivimos a diario. Porque estos gobiernos últimos, o sea, durante estas décadas de estos gobiernos, lo único que han hecho es, como dicen ellos, no, lo dicen en la Constitución, no, lo dicen en la Constitución. Así está escrito y yo estoy cumpliendo lo que está escrito. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Cada vez que nosotros reclamamos algo, que pedimos algo. Entonces, es cierto, está escrito, dice, ¿no? De que, por ejemplo, para los trabajadores no nos garantizan esta estabilidad. Está todo hecho para los empresarios, entonces, para las grandes élites. Y es por eso que esto aprovechan estos políticos, especialmente los de la derecha, los neoliberales, esto aprovechan. Y ahí es donde se acogen para decir, no, está escrito así. Por eso es nuestra exigencia a una nueva constitución y también que los gobiernos siguientes que cumpla, que priorice la educación. Yo pienso de que nuestra educación está hasta las caiguas, como decimos nosotras las trabajadoras, está hasta las caiguas nuestra educación, nuestra salud. Es por eso que no tenemos, por eso es que estos políticos, estos señores que participan en política van así por cumplir o por simplemente a generarse en ellos ganancias, llenarse los bolsillos nada más. ¿Por qué? Porque no tenemos educación, no tenemos una salud. Hay muchos niños jóvenes que están sin estudio, que no estudian. En el Perú existe la alfabetización. Hay gente alfabeta, jóvenes alfabetos, niños alfabetos. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos no priorizan, es una parte importante. Los países que hoy en día son así como por ejemplo Japón, los países desarrollados, es porque sus gobiernos han invertido en educación. Y eso es lo que está faltando a nuestro país. Por eso es que nuestros jóvenes
gracias a Dios, ellos nos han enseñado, nos han mostrado de que tenemos que cambiar, de que tenemos que luchar para cambiar, erradicar esta corrupción que está atrapado, que ha atrapado a nuestros gobiernos, a nuestro presidente, a nuestras instituciones, que está atrapado de la corrupción. Por eso es muy importante que nuestra constitución sea cambiada. Gracias. Gracias. Y para seguir con la pregunta, ¿usted no piensa que la violencia de los años 80 hay peligro de eso? O también alguien más puede comentar, no sé, si quiere José, o después de su opinión, ¿qué piensa? Ya. Bueno, en sí, mira, la violencia no viene del pueblo, la violencia no viene de los jóvenes, no, la violencia no viene de los trabajadores. La violencia, por ejemplo, en estos años lo está realizando el mismo gobierno, el mismo Estado. Como dijo antes el compañero José, cuando uno sale a protestar, a reclamar algo que es injusto, algo que no está bien, algo que te está afectando como ser humano, como trabajador, ¿qué hace primero el gobierno? Lo primero que hace es mandarte con los policías, a retenerte, a golpearte. Yo lo he vivido, mis compañeras lo han vivido, todos mis compañeros, como ustedes pueden ver en las redes, ¿cómo nos han tratado los policías? Nos han tratado como a delincuentes. Entonces ¿de quién viene la violencia? ¿No es del Estado? No, es de ellos. Nosotros lo hemos vivido, cuando venían a protestar nos bañaban con el rochabú, nos bañaban y ni siquiera era agua limpia, agua sucia. Encima nos chapaban como a delincuentes, nos aventaban la camioneta, nos llevaban nos detenían ahí en los puestos policiales. Encima nos ponían papeletas, esa papeleta peatonal, que tenemos que pagar 300, 400 soles. Imagínense, eso no es violencia. Y mira, y encima que es violencia a la mujer también, porque la mayoría de trabajadores de limpieza municipal somos mujeres, y ni aún así a este gobierno le ha interesado nuestra situación. Entonces la violencia viene de ellos. Es falso que cuando sale un opinólogo que viene de la parte del gobierno, esos opinólogos que salen a declarar en los medios de comunicación, dicen, no, que ellos generan la violencia, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, no, los jóvenes han generado violencia, que no, eso es falso. Entonces, eso lo tenemos bien claro, de que, y eso yo quisiera que ustedes que están en el extranjero lo transmitan, transmitan de que la violencia no viene del pueblo, la violencia no viene de los trabajadores ni de los estudiantes, la violencia lo generan el gobierno, los ministerios. Eso. Gracias. Porque estos señores se van al extranjero y pintan y hablan todo lo contrario, pintan pajaritos en el extranjero, y es por eso que muchas veces en el extranjero piensan de que la gente peruana, los ciudadanos somos los violentistas. No. Entonces, son ellos son ellos, el gobierno, los que generan la violencia. Gracias. ¿Quieren añadir algo más? Sí, ¿podría? Sí, adelante. Vale. Sí, comentar que ese es el cuco que nos han vendido, ¿no? Siempre las clases políticas en su disputa por no perder sus privilegios han asusado a la gente, ¿no? Con ese miedo. Y yo creo que siendo un poco autocrítica, ¿no? Porque muchos de los que nos consideramos parte del pueblo, que somos del pueblo, hemos luchado muchas veces contra ese terrorismo, ¿no? Del cual el Estado se quiere enorgullecer diciendo que ellos son los que han derrotado el terrorismo, ¿no? Y bueno, los que venimos o los que nos asumimos de izquierda, tenemos muchos muertos por parte del terrorismo de Sendero Luminoso y por parte
el Estado también. Entonces, no es verdad, pues, que somos lo mismo, ¿no? Y la autocrítica va por el lado de que yo pienso que el Estado, en su intento de justificar algunas de las violaciones a los derechos humanos, intentó hacer esta suerte de comisión de la verdad, ¿no? Pero esa es la versión del Estado, ¿no? No es una versión que, por ejemplo, sale de las organizaciones políticas, de izquierda o del pueblo, de los activistas. No hay una lectura más profunda ahí. Todavía creo que ha existido un poco de ese temor, porque éramos asociados en primera, ¿no? Como comunistas, con muchas etiquetas, ¿no? Que finalmente nos anulaban de toda posibilidad de hacer política o de obtener algún cargo de representación. Yo creo que no va a pasar lo mismo, o sea, los tiempos son totalmente distintos, la forma de comunicar es totalmente distinta, y fue curioso también cómo en la marcha, que fue sumamente violenta por parte de la represión policial, la gente creativamente comunicaba, no solo con sus carteles, ¿no? Sino con personajes que uno lo ve en la tele, ¿no? Como series animadas, ¿no? Que estaban como concientizándose referente a la situación política del país, ¿no? Entonces tienes a Elmo, ¿no? También luchando, yendo a apoyar a los compañeros de la primera línea, ¿no? O tienes estos medios nuevamente que van generando un sentido común distinto, ¿no? Entonces, cuando viene la policía ahora, o la clase política a través, como dice Chabela, de los opinólogos, ¿no? A decir, no, son ellos son los que generan el terror, ¿no? Tienen ataques, o parece, ¿no? que tienen estas formas terroristas. Al final la gente ya no les cree, ¿no? O sea, eso termina por caerse, porque ya no funciona eso, ¿no? El miedo ya por ese lado, sobre todo la generación, ¿no? Millennials, centennials, como que ha cruzado eso, ¿no? Y pienso que va a ser ahora más, si tú dices que es terrorista, entonces vamos a investigar, ¿no? Ahora todo el mundo también, esto de las redes tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque todo el mundo queda expuesto, entonces todo, ¿no? Ahora, para mí me parece sumamente arbitrario y sumamente perverso lo que han hecho estos policías para arrestar a estos, hay muchos compañeros de San Marcos que no tienen nada que ver, ¿no? Ni siquiera incluso con Movadef, pero aún así demasiado abusivo, demasiado arbitrario, y era como una desesperación. Se nota la desesperación de vamos a tener que hacer esto, ¿no? Nuevamente recoger el cuco de Sendero Luminoso para intentar lavar el nombre de la policía, ¿no? Entonces el policía bueno, ¿no? Porque no quieren esas reformas y porque también todas las instituciones están agujereadas con la corrupción, y la policía no está libre tampoco de esta, ¿no? Entonces también existe ese temor, ¿no? A mí me parece que es más que toda una campaña, ¿no? de terruqueo para silenciar las voces que se están evidenciando en un momento como este, ¿no? Gracias. Sí, José, ¿querías añadir algo? Solo muy brevemente para decir un par de cosas que de ninguna parte del movimiento social, sindical, indígena, campesino, trabajador, etcétera, a uno puede señalar que existe mecanismos de violencia o que hay grupos organizados, armados, ni nada por el estilo. En este momento esa estrategia me parece que no está dentro del repertorio de acciones de ninguna forma. Cambios están muy vigentes, ¿no? Y creo que, en segunda parte, coincido con Kemi, porque ayer yo he recibido llamadas de una alumna mía, una ex alumna mía de Derecho en la Católica, he recibido información de compañeros en San Marcos, profesores y también alumnos,
Todos gente que no tiene absolutamente nada que ver con, ni siquiera con el Movadef, que tampoco tiene acción armada, pero ni siquiera está ligado a ellos, ¿no? Y lo que han inventado ayer es un proceso de detención a 90 personas, solamente arrestaron al final a 70, con pruebas tan absurdas como que tienen panfletos en su casa o pancartas, o que salieron a gritar nueva constitución. Realmente ese es el terrorismo de Estado, ¿no? Es la violencia del Estado, la misma que hemos vivido en los años 80. No hay de parte del movimiento insurgente algo por el estilo, sí hay por el Estado, está todo perfectamente diseñado para que siga esa violencia desde el Estado. Isabel, que habías levantado la mano, ¿querés decir algo? Gracias, José. Estás muteada, ¿eh? Quería entrar al chat, pero... No hay problema, no hay problema. Adelante. Adelante. No, está bien. Gracias, José. La verdad que lo máximo. Gracias a Kemi. Gracias, Yasmin. Bueno, sigamos que el minuto se va. Sí. Ya hay una nueva pregunta por acá, un poco que remite a, bueno, a cómo se está planteando, cómo se está encarando la lucha por la reforma constitucional, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se están dando desde el pueblo? ¿Cómo se está organizando ese proceso, digamos, ¿no? ¿Qué están haciendo las distintas organizaciones? Y bueno, ¿cuál es el panorama en este momento en relación con todo eso? No sé quién quiere tomar la palabra. ¿Isabel? A ver, bueno, la verdad es de que, bueno, nosotros los trabajadores estamos, al menos el CITOBUR, estamos fomentando esto a los demás sindicatos para que se unan, para que seamos más y podamos hacer más fuerza. Cada que salimos a protestar, cada que salimos a reclamar, también salimos con nuestros carteles con el texto de nueva constitución, que eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros los trabajadores. Estamos siguiendo el ejemplo de nuestros jóvenes que ha sido su pedido de ellos, así que nosotros los trabajadores estamos siguiendo eso, y eso estamos exigiendo. Bueno, la estrategia es, como le dije antes, exigir a este gobierno que en estas elecciones, ¿no? Se pregunte al pueblo, se pregunte a la ciudadanía que si quiere o no quiere una nueva constitución. Yo estoy segura de que el pueblo va a decir que sí. Yo estoy segura de que van a dar su respaldo a este pedido. Entonces ahí ya se tomarán los pasos y se exigirá a los congresistas, al gobierno de turno, para que los cumplan, ¿no? Los realicen. Pero para eso nosotros los trabajadores, también con los jóvenes, tenemos que organizarnos más y tomar más fuerza. Las marchas tienen que ser más contundentes, ahorita el tema de los compañeros agrarios, está el tema de los problemas de los compañeros nuestros jubilados, los de la ONP también, que el gobierno está ahí poniendo peros y peros sin darle solución. No es una solución que ellos tienen que darle el sí o sí, porque ellos no están pidiendo que les regalen, que les presten, que les donen, no. Ellos están pidiendo que les devuelvan su dinero, que por años han aportado pensando una buena jubilación, pensando tener un dinerito, pensando sobrevivir durante su vejez. Entonces, esto, los gobiernos que han estado durante décadas los han robado, se lo han robado. Entonces, y ahora ellos nos quieren meter ese chip de que dinero de la UNP no hay, de que es una olla vacía, dicen ellos. Es totalmente falso. Dinero hay, tienen una reserva los aportantes de la ONP, pero este gobierno que está de turno
no quiere atenderlo, no quiere resolver su problema. Entonces todo eso como que nos ha mantenido un poco distraídos en el tema del pedido de la nueva constitución. Pero ojalá que le den solución, ojalá que le den solución, ¿no? Cosa que nuevamente para retomar y seguir con más fuerza a la nueva constitución que el pueblo está exigiendo. Entonces, gracias. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más? Agrego a esto, tal vez si hay alguna campaña, no sé cómo se está trabajando, si hay alguna campaña digamos, del cambio constitucional. Y yo agregaría como consulta, ¿cuáles son los ejes de ese cambio, digamos, si es que ya están claros o si recién se están empezando a delinear? ¿Cuáles son los puntos nodales de la reforma constitucional que se propone? Me permito aportar algo. No diría yo que avanzada, está en un momento bastante más preliminar sobre cuáles serían, digamos, las prioridades del cambio. O sea, quiero decir uno puede como ir intuyendo a partir de las luchas concretas que están ocurriendo, ¿no? De este momento constituyente. Digamos, es una agenda ahorita que todavía no ha pensado una propuesta de nuevo articulado, de nueva institucionalidad, sino está como en el momento destituyente, ¿no? De traerse abajo esas instituciones, ¿no? Y ahí como que se vislumbran algunos horizontes. Uno muy importante, que yo en particular sigo mucho, es una nueva constitución plurinacional, ¿no? Para protección de los pueblos indígenas en el Perú. Esa es una agenda que tiene muchos años también de lucha, porque ha habido una presión muy grande de las industrias extractivas, ¿no? De la minería, de la tala, de la extracción petrolera. Y hay una deuda ambiental muy fuerte, ¿no? O sea, tú puedes ir a muchos lugares de la Amazonía peruana y la gente no solamente ha vivido con lo que ya implica la explotación petrolera, sino que ha habido sucesos de derrames petroleros, más de 120 o 130 en los últimos 5 años, que ha contaminado pues, el hábitat de la gente. Ya, para no hablar de la minería, que es una actividad económica sistemáticamente violatoria de los derechos humanos, ¿no? De hecho, es lo que yo conozco un poco mejor. Y por un lado está entonces esa agenda de los pueblos indígenas, que han tenido estos episodios de violencia, de conflicto en varios momentos de los últimos años, desde el crecimiento del boom exportador. Luego también está, por supuesto, la agenda sindical de los trabajadores, que la Constitución del 93 destruyó todas las protecciones laborales que existían, y una de las grandes demandas es que haya mayores protecciones para los trabajadores, ¿no? Que se eliminen las services, los CAS, todas las formas de evasión de la regulación laboral general. Y bueno, hay otros tipos de agenda que yo creo que podríamos resumir en el asunto de la corrupción y un nuevo equilibrio de poderes, ¿no? La corrupción está desatada, descontrolada, nadie sabe quién nos puede ayudar, y todo el tema de las peleas en las pugnas, en las cúpulas del poder, han mostrado que no funciona el diseño institucional, constitucional actual. Entonces, por ahí, por algunas cosas para poner en el debate, ¿no? Yo quisiera todavía preguntarte una cosa, José. ¿Qué dirías que podemos aprender en países de Europa de estos procesos que están propagados desde abajo, que se están ocurriendo en Latinoamérica? O sea, que se están ocurriendo en Chile y ahora en Perú. ¿Qué nos está enseñando? O sea, sí, en el nivel de movimiento. Sí, le respondo ahí un minuto para darle la palabra a Chabelita. Sí, o sea, yo
Me parece que es una pregunta bien compleja, no la he pensado mucho, pero una cosa sí quisiera proponer, porque me suena muy rápido cuando me preguntas eso, es el asunto de la protección al medio ambiente, ¿no? Que yo creo que el asunto de la crisis climática, ambiental, es mundial, ¿no? Ya creo que es bastante claro científicamente, incluso las Naciones Unidas lo reconoce, que estamos yendo a una debacle del planeta, ¿no? En el sentido de la protección del medio ambiente. O sea, realmente estamos viviendo una cosa que puede amenazar la subsistencia de la humanidad. Y eso es un desafío global, ¿no? Y entonces yo creo que desde el pensamiento occidental, europeo, como que no hay muchas salidas, ¿no? Creo que están como que atrapados en sus cuatro paredes de pensamiento, ¿no? Porque este modelo de desarrollo me parece que ha nacido en esa sobreexplotación de recursos que es el pensamiento europeo, ¿no? Y ahora yo creo que, en cambio, desde nuestros pueblos, en el mundo indígena, peruano, sudamericano, hay muchas buenas propuestas al respecto, ¿no? Y una que me parece a mí particularmente importante, de la Constitución boliviana y ecuatoriana, es el asunto de los derechos de la naturaleza, ¿no? Que cambia la concepción del ser humano en el centro de todo y pone a la naturaleza como un todo armónico, ¿no? Y al ser humano como parte de esa naturaleza, no desligado de la naturaleza, ¿no? Entonces, la sobreexplotación de recursos naturales es algo impensable cuando somos parte de eso, porque nosotros no vamos a destruir nuestro propio hábitat, ¿no? Yo diría que ahí en la Constitución eh, indígena, digamos, los valores constitucionales ambientales desde el mundo y el pensamiento indígena tienen mucho que aportar al pensamiento occidental o al constitucionalismo, ¿no? Universal, digamos. Muchas Gracias, gracias. José. Ahí, Isabel, si querés un poco retomar a lo que dijo José y como para ir cerrando un poco las intervenciones. Bueno, bueno, lo que dijo José está claro y preciso. La verdad que lo felicito bastante y pues, bueno, yo les digo, nosotros los trabajadores la tenemos bien clarita, ¿no? De que tenemos que cambiar esa constitución que tenemos, de la constitución del 93, porque y lo que queremos es una constitución que proteja nuestra salud del pueblo, la salud de los ciudadanos, que proteja a los derechos de los trabajadores, que proteja nuestro medio ambiente. Gracias a esa constitución que tenemos, nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales son llevados en nuestras narices y contaminando todos nuestros pueblos donde son extraídos estos minerales. Tenemos, por ejemplo, el año pasado han venido unos niños de Cerro de Pasco que tienen metales en la sangre. Es toda una comunidad que está contaminada con metales en la sangre y eso no hay cura. Prácticamente para esos niños, esos ciudadanos de esa zona prácticamente están destinados a morir lo más pronto, porque no hay tratamiento acá en el Perú. Los niños, los familiares, los que han podido venir, han hecho protesta en el Ministerio de Salud. ¿Usted cree que los del Ministerio de Salud los han atendido? Esos niños han tenido que dormir ahí en el frontis del Ministerio de Salud y la ministra de Salud en ese entonces se hizo de rogar hasta no más. Entonces, queremos por eso una constitución que proteja todos esos derechos, derecho a la salud, a la educación y derecho a nuestro medio ambiente, y que no sea más contaminado, y que debe haber también un punto donde sea castigado, donde nuestras autoridades que malversan, que dan malas acciones, que causan perjuicio a nuestro país, al ciudadano, deben ser encarcelados, deberían ser llevados a cadena perpetua, como hay en otros países, ¿no? Ese ejemplo de otros países europeos que nosotros tenemos, que yo, por ejemplo, veo de que las leyes son más rigurosas ahí. Acá no. Acá al delincuente, al ratero, si es del gobierno, lo tratan no le tocan ni con el pétalo de una rosa, dice, pero a las personas que salimos a protestar, ahí sí le dan de alma. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo? Cambiando nuestra constitución.
Así es. Eso es todo, compañeros y compañeras. Yo me tengo que retirar porque ya terminó, me he pasado mi hora de refrigerio, no sé qué me dirá mi supervisor, y fue un gustazo compartir nuestra problemática, nuestros problemas de nuestro país en estos momentos, cómo estamos pasando, cómo estamos viviendo. Fue un gustazo compartir con todos ustedes. Espero que me hayan entendido, espero haber aportado algo. Muchísimas gracias, por favor, muchas gracias. Hasta pronto, espero que no sea la última vez. Gracias, sí, gracias. Chao, Gracias, Chabelita. Isabel. Bueno, Akemi, no sé si querés hacer una última intervención, querés retomar alguno de estos debates. Ah, mm, quizás algunos pequeños comentarios sobre una propuesta hacia un momento constituyente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que para nosotros, los que nos asumimos de izquierda, pasa todas esas esferas de la vida, ¿no? Pasa por el modelo económico, ¿no? Sería grandioso que esta nueva constitución cambie el modelo económico, ¿no? Pero no sé si eso sería o si eso podría ser posible, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que me parece importante es el tema de la educación y el tema de la salud, ¿no? Garantizados como derecho, porque definitivamente no existe como un derecho, sino como un servicio, cosa que deja abierta la puerta a que estos empresarios de la educación, ¿no? Que lucran con este derecho, terminen pues al final haciendo sus universidades en chifas y no generando ningún tipo de conocimiento, ¿no? Estos podrían ser como algunas cosas que me interesarían que estén marcadas y remarcadas en la nueva Constitución, aparte también del papel que tiene el Estado frente a las empresas, ¿no? Al impuesto a los grandes millonarios, ¿no? Que me parece fundamental también, y que eso sucede en muchos países. Creo que en nuestro país más bien nos pasamos de buenos, ¿no? Y de medios tontos también, porque el Estado permite muchas concesiones a grandes empresas y por supuesto esa no es la forma, el modelo económico que nos gustaría que se promueva o se diversifique la economía de otra manera, ¿no? No a través de las esferas del empresariado, sino a través de las micros y de donde se mueve también la gente y donde ha generado finalmente todo este último tiempo el empleo, ¿no? Precario, pero la gente ha tenido que comer por lo menos y en medio de la informalidad ha sido pues un sustento fundamental para la vida de la gente, ¿no? Cosa que se ha visto, por supuesto, en medio de la pandemia totalmente precarizada, ausente, ¿no? Porque el Estado tampoco no ha garantizado el tema de las pensiones, que también es otro tema importante, ¿no? Con esta discusión que se abre para la reforma de pensiones, que también es muy fundamental. A mí, por ejemplo, en Europa eso es lo que me gusta, porque aquí, bueno, el Estado te quita muchos impuestos, pero te garantiza muchos derechos y tiene salud, ¿no? Hay muchas cosas seguramente que mejorar y las pensiones también están acorde, ¿no? De acuerdo al trabajo y a los años de servicios, ¿no? Entonces eso creo que son temas importantes también para discutirlo y ojalá pueda ser en una amplia mayoría, ¿no? Y ojalá que la nueva Constitución sea como nuestro himno nacional o como esta canción Contigo Perú, que todo el mundo se la sabe. Era muy curioso porque aquí en la manifestación trajeron un parlante, entonces cantaban el himno nacional, cantaban Contigo Perú, y cuando le hablas de la nueva Constitución, por ejemplo, claro, está la bandera, ¿no? Nueva Constitución, pero que esta discusión permita que podamos hablarlo con todos y todas, que todos sean partícipes de eso y que todos podamos conocer nuestra Constitución para sí mismo conocer nuestros derechos, ¿no? Y para saber las responsabilidades del Estado en diferentes situaciones, ¿no? Entonces,
Eso sería importante también, y hay una responsabilidad de la gente que nos movilizamos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, ¿no? Que también carecen de representación política y que sería bueno que empecemos a hacer un poco de pedagogía con respecto a estos temas políticos que ahora se están dando y que la gente se está politizando y está entendiendo y está aprendiendo qué cosa significa una nueva constitución, ¿no? Como dice José, estamos en una etapa muy preliminar, pero importante también para que la gente se meta a la discusión, para que la gente también diga si le conviene o no le conviene una nueva constitución, y ojalá que este Congreso, con las poquitas herramientas que tiene y con toda esa clase política nefasta, pueda avanzar hacia eso, ¿no? Eso nomás.